Saludos iGEMers y bienvenido a la primera sesión de iGEM Room BioBits, una iniciativa con el fin de educar a la comunidad mediante la conexión con profesionales en sus respectivos campos. Y hoy tenemos el honor y el privilegio que nos está acompañando el joven Luis Montalvo Rivera. Hola. Hoy nos acompaña Luis Montalvo Rivera. Luis es producto de nuestro recinto de Mayagüez, donde estudió microbiología industrial. Además, fue parte integral del equipo de iGEM Room. Actualmente se encuentra como técnico del lab en Reagan Institute. Saludos Luis, un placer poder Gracias. recibirle. Nada, como tal, pues el protocolo como tal de este podcast es para poder conocer un poquito sobre usted, cómo llegó a poder trabajar en Reagan Institute y cómo desde la vida universitaria pasó por iGEM Room y lo formó tan solo profesionalmente, sino también personalmente. Eso nada. Como tal, para comenzar, queremos saber un poquito de cuál fue la parte tuya favorita de iGEM Room. Buena pregunta. La parte favorita de iGEM Room. Wow. Es que iGEM Room yo estuve en tantas facetas con iGEM. Pero realmente una de mis partes favoritas de iGEM fue, además de que pues viajamos y pudimos presentar el proyecto en París, Francia, una de mis partes favoritas fue compartir con el público lo que es la biología sintética, y eso es una de las cosas que siempre me gustó de iGEM desde el inicio cuando yo me uní al equipo de impacto social. Uno de los pilares de nosotros era fomentar lo que era la educación de la biología sintética, no tan solo en Puerto Rico, ¿verdad? Sino a nivel donde pudiera llegar. Y realmente las dinámicas que nosotros teníamos, el visitar las escuelas, la feria científica de iGEM, igualmente el campamento de verano, que es una de las actividades que más provecho el público le sacaba a nosotros, el equipo, ¿verdad? Fueron una de las actividades que más me gustaron y definitivamente fue lo que yo dije, wow, esto es una de las cosas que me llevo de iGEM, es que el amor que el equipo tenía por enseñar lo que era la biología sintética era algo que me impresionaba mucho y me gustó mucho, de verdad. No sé, que se puede ver como que iGEM tuvo un impacto bien significativo de parte tuya, ¿verdad? Sí, no, definitivo. Yo crecí y me uní a iGEM, y iGEM no tan solo me abrió las puertas personal, académicamente, ¿verdad? Profesionalmente, sino me ayudó tanto a crecer como científico, como futuro científico y como científico que soy ahora mismo. El trabajo que yo hacía en el laboratorio, pero más bien compartir la ciencia y hablar con diferentes personas, ese vocablo que tú tenías que utilizar, y te enseña mucho a cómo poder adaptar la ciencia y lo que tú estás haciendo y hablar con respecto a las diferentes audiencias que tú estás teniendo y cómo compartir la ciencia que tú estás diciendo, pero en una manera en que tu audiencia te pueda entender. Y eso es una de las cosas que me gustó mucho también y que aprendí, y al sol de hoy todavía lo uso cuando voy a conferencias y a presentar diferentes proyectos, y en mis lab meetings lo uso. Trato de, verdad, buscar la manera de cómo hablar de la manera que todos me puedan entender. Es algo que me llevó también de iGEM. Pues, como parte del crecimiento, me imagino que tuvo que ver una y otra desafío. Háblame un poquito de cuando tú entraste al equipo de febrero 2021, que sé que fue una época de mucha incertidumbre. O sea, ¿qué desafío enfrentaste en ese momento y qué fueron fuentes que ayudaron a persistir? Sí, wow. Yo entré en el 2021, en febrero del 2021, y pues eso fue post pandemia. So ya, pues todavía estaba esto del distanciamiento social, usar mascarillas para este tiempo. Por eso en este año el campamento de verano se hizo totalmente virtual. Tuvo que, ¿verdad? Eso del COVID sí afectó en el tiempo que yo entré. Pero una de las cosas que más nos afectó fue en el 2022, cuando vino el huracán Fiona, que dio a Puerto Rico. El equipo de iGEM, y no tan solo el equipo de iGEM, el laboratorio de nuestro investigador principal, el doctor Carlos Ríos Velázquez,
el laboratorio de él perdió muchas muestras porque los freezers del laboratorio pues pararon de funcionar por razones que no desconocíamos, y muestras del equipo, igualmente como muestras del profesor, del laboratorio del profesor, pues estaban completamente derretidas. Y pues fue trabajo arduo de muchos del equipo y trabajo de años que se perdió lamentablemente. Y pues yo viví de primera mano ese choque duro que tuvimos pues por esa lamentable situación del huracán Fiona. Y pues recuerdo que yo con el profesor le dije: profesor, yo tengo en mi casa, tengo un freezer que tengo planta solar, que puedo ayudar en algo que sea, tratar de mantener por lo menos los reactivos que son de nevera de 4 grados, los puedo poner en la nevera de 0 grados y tratar de mantenerlos a esa temperatura en lo que se vuelva a restablecer el sistema energético. Y así lo hice. Recuerdo montarme en el carro, ir a biología y buscar esas muestras, y el doctor agradecido completamente, porque pues es un trabajo que todos estábamos en esto, todos vimos esa impotencia que sentíamos por no poder hacer mucho, y pues esa lástima, esa pérdida de trabajo de todos esos diferentes estudiantes que pasaron por el laboratorio, pues fue trabajo que pues muchas de esas muestras pues se perdieron, y fue un momento muy difícil, pero de eso aprendimos mucho, que hay que ser perseverantes, y hay que creer en el trabajo de nosotros y tomar medidas preventivas de igual manera, y así se hizo. Y pudimos salir adelante, y se presentó el proyecto en el 2022 en Francia, y fue un tiempo de realmente de perseverancia y mucha fe de verdad, pero sí. No, sí, que realmente se puede ver que aunque Fiona tuvo un impacto bien significativo, tuvieron pues la oportunidad y esa perseverancia como tal de poder seguir adelante. Y me quiero unir como tal a ese thought de como tal del Gran Jamboree, de cómo fue esa primera experiencia allí. ¿Estaban los nervios como de a pico como siempre, o fue como que diferente? Cuéntame un poquito más sobre eso. Claro. Pues cuando nosotros, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de viajar y presentar el proyecto en el Gran Jamboree ese año del huracán Fiona, fue una bendición que pudimos, ¿verdad?, ir hacia allá, y fue una experiencia inolvidable. Yo nunca había presentado en una conferencia tan grande como lo que era el Gran Jamboree, y mucho más internacional. Habían personas de Japón, de Inglaterra, de México, de diferentes partes de todo el mundo, y fue algo extraordinario. Realmente jamás se me va a olvidar ese feeling que sentí cuando me paré en ese podio a hablarle a los jueces sobre qué era lo que nosotros estábamos trabajando, y los jueces igualmente de diferentes nacionalidades, diferentes países, mirando la presentación, y es como que wow, realmente logramos llegar hasta acá, hasta París, desde este lugar tan chiquito de Mayagüez, que quién diría que desde aquí llegamos hasta allá. Y fue algo bien como lo digo, compelling, me llenó mucho. Y me llevo de esa experiencia mucho, compartí con muchas personas, hice amistades de otros equipos, hasta el sol de hoy nos seguimos en las redes. Es algo que no te sabría explicar, pero hicimos amistades, hicimos colaboraciones gracias a esa experiencia que tuvimos en París. Hicimos colaboraciones con diferentes equipos, especialmente con equipos de Francia y equipos de España y de la TAM. El equipo de Impacto Social se encargó de hacer muchas colaboraciones ese año, y fue algo muy, muy bueno que me llevo también de esa experiencia. Me gustó, y siento que de esa experiencia también pues aprendí obviamente a mejorar mi manera de presentar, de hablar hacia una audiencia, un público, que realmente fue una experiencia inolvidable. Dicho eso, pues se nota que tu base en microbiología y biología sintética. ¿Cómo se relacionan esos conocimientos con tu proyecto actual? ¿Sientes inspiración para lo que haces ahora? Sí. Wow.
me puedo ir en una tangente y hablar de un montón, pero como sé que estamos cortos de tiempo, esto es algo, ¿verdad? No tan largo. Básicamente el bachillerato como tal de microbiología industrial que realicé en el colegio, las clases en cuestión académica, las clases que sí, microbiología industrial, la clase de microbiología industrial, fisiología bacteriana, ecología bacteriana, perdóname, todas las micros que tomé, la microbiología general, fueron unas clases que en cuestión de el conocimiento y la información me ayudó a entender la base de lo que estoy haciendo ahora. La clase de genética igualmente, la base para yo entender lo que estoy trabajando en mi proyecto, pero en cuestión de experiencia hands-on de laboratorio, el hecho de yo haber sido parte de iGEM y formar parte del equipo de biología y trabajar junto al equipo de biología en todo esto que era el clonaje, el proceso de hacer geles de electroforesis, transformación bacteriana, todas estas diferentes técnicas de laboratorio en un laboratorio de biología molecular fueron súper importantes para yo poder, ¿verdad?, transicionarme a lo que estoy haciendo ahora en este proyecto. Y igualmente en los laboratorios de las clases, el laboratorio de genética, te da las bases de qué es un gen y toda esa cosa, y pues realmente se relaciona un montón a lo que estoy trabajando ahora mismo. Yo trabajo en el Instituto de Reagan y el enfoque principal de nuestro instituto es buscar una cura para lo que es el HIV y enfermedades que atacan el sistema inmunológico. Y pues todos los diferentes laboratorios aquí trabajan algo relacionado a la inmunología, y pues mi proyecto de igual manera se relaciona a la inmunología, pero lo mío es más bioingeniería y muy relacionado a microbiología. Yo trabajo con lo que son los retroelementos generadores de diversidad, en inglés se llaman DGRs. Y pues básicamente estos son sistemas genéticos que crean diversidad en lo que son fagos y bacterias. Estos se encuentran en las bacterias y también principalmente en los bacteriófagos, que básicamente estos sistemas generan diversidad en las áreas que el fago toca a la bacteria, no importa el tropismo que la bacteria tenga. Estos sistemas, los DGRs, básicamente hacen que el fago pueda infectar la bacteria sin importar las diferentes adaptaciones que la bacteria tenga en su membrana plasmática. Por lo tanto, este sistema genético, que es súper impresionante y que crea un número de diversidad inigualable, inimaginable, nosotros estamos tratando de manipularlo para poder crear bibliotecas genéticas, pero para poder crear diversidad en proteínas. Y cuando yo digo proteínas, no solamente me refiero a cualquier proteína, en este caso me refiero a anticuerpos, porque pues como estoy trabajando en un instituto de inmunología, nosotros queremos, ¿verdad?, crear una gran biblioteca de diferentes anticuerpos para que entonces estos se puedan utilizar para tratar lo que sean diferentes cánceres o enfermedades crónicas. Y pues básicamente este proceso de hacer anticuerpos y que estos anticuerpos puedan detectar el antígeno y pues obviamente crear una respuesta inmunológica, esto se tarda mucho tiempo, meses y años, al crear estos anticuerpos. Y pues el propósito de nosotros, de mi trabajo y el que estoy realizando con mi mentor, es tratar de crear estas bibliotecas de anticuerpos que sean súper específicas en un tiempo de aproximadamente una semana. Y es algo que estamos logrando poco a poco, ¿verdad? Hay unos hurdles, siempre hay hurdles en todos los proyectos, pero lo estamos logrando y esperamos publicar pronto. Así que para como que recapitular, la base de la microbiología fue súper importante para lo que estoy haciendo ahora mismo, y a pesar de que pues, estoy trabajando con algo que es más inmunología, todavía se relaciona la base, que fue la genética y la micro que cogí en Mayagüez. Realmente sin eso y sin iGEM, sin lo que hice en iGEM y en el laboratorio del profesor Carlos Ríos, no me hubiese servido para lo que estoy haciendo ahora. Pero de verdad que me ayudó muchísimo. No, verdaderamente se puede ver que ese conocimiento que aprendiste no solo en las clases de microbiología, en laboratorio,
genética, pero también lo que aprendiste en iGEM, que iGEM te da esa oportunidad de poder practicar lo que viene siendo el wet lab y es poner esos conocimientos que tú aprendes en los laboratorios, ponerlos en práctica y ver cómo es que funciona y hacer todo el troubleshoot y todo eso. Y hablando de eso y como que mirando hacia atrás, ¿dónde es que tú estás ahora mismo? Viendo que tú estás trabajando en Raycon Institute y viendo que ya tú pasaste por los bachilleratos, todos los exámenes difíciles que pasaste, que tuviste que superar, las competencias que pasaste en iGEM y los desafíos que pasaste, como habías mencionado en Fiona. ¿Cuáles son como tal tus planes a futuro después de todo esto? Sí, pues fíjate, esto ha sido una carrera y no una carrera, pero sí un journey para descubrir qué es lo que realmente yo quiero. Cuando yo me gradué de Mayagüez, yo pensaba que yo quería ser doctor. Y iba con la mente de, en este tiempo que yo estaba aquí haciendo este post-bachillerato, iba a tomar el MCAT y iba a solicitar a escuela de medicina y iba a entrar a una escuela de medicina en Puerto Rico o acá en los Estados Unidos. Pero luego de haber pasado iGEM y de saber lo que es el campo de la bioingeniería y qué es lo que la biología sintética tiene para ofrecer, no tan solo para el healthcare, sino para un montón de áreas, ¿verdad? Luego de entrar aquí al Raycon Institute y estar como que sumergido completamente 40 horas a la semana en un laboratorio trabajando research súper duro, me di cuenta que me interesa más la investigación. Y por eso, pues, mi plan ahora mismo es aplicar y solicitar a lo que son programas de PhD, de estudios graduados. Me gustaría hacer un doctorado en inmunología o microbiología, más o menos áreas relacionadas. Me interesa mucho la inmunología molecular y realmente me gustaría trabajar con lo que son terapias celulares o inmunoingeniería, que así es un término un poco más niche nuevo, pero es básicamente synthetic immunology, inmunología sintética, biología sintética básicamente, pero en células humanas, para tratar, ¿verdad?, de crear terapias celulares que puedan ayudar al sistema inmune o atacar diseases, enfermedades, ya sea cáncer o otras enfermedades crónicas de igual manera. Y luego de eso me gustaría trabajar en la industria biofarmacéutica o biomanufactura en Puerto Rico o donde sea que termine, ¿verdad?, creando nuevamente terapias celulares, ya sea con T-cells, NK cells, B-cells. Me interesa mucho el área de la inmunología, como pueden ver, así que me visualizo en un futuro trabajando con terapias celulares hacia ¿verdad?, el cuerpo humano. Y para encapsular esta buen pasaje durante el tiempo, ¿qué significa iGEM Room para ti personalmente? ¿Y qué consejos tú les darías a esos estudiantes que desean involucrarse en este campo y seguir sus pasos? Sí, wow. También es una pregunta que me pone a pensar mucho. Pero yo estuve casi 3 años en iGEM, la mayor parte de mi bachillerato. Y iGEM para mí, ¿verdad?, además de significar familia, porque, ¿verdad?, un poco cliché, pero realmente yo hice una familia con la gente de iGEM. iGEM significa educación. Si lo pudiera definir en una palabra, sería educación. Porque desde que yo entré a iGEM, uno de los propósitos de iGEM era educar al público. Nosotros queríamos, ¿verdad?, llevar esa palabra y lo que es este nuevo ámbito y este mundo de la biología sintética y lo que tiene para ofrecer para la humanidad, para el ambiente, para la naturaleza. Y desarrollando el proyecto, estando en esas charlas, en esas llamadas hasta las tantas de la noche, esas llamadas de Zoom, organizando las actividades que nosotros queríamos, comunicando y, ¿verdad?, creando esas conexiones con diferentes equipos y organizaciones de la universidad. Me ayudó mucho a crecer como persona y también a ver que realmente la clave del éxito y de ¿verdad?, llevar la palabra está en lo que es la educación. O sea, si tú no tienes educación, si tú no promueves la educación, no vas a llegar a ningún lado. So, el iGEM realmente, una de las cosas que a mí más me gustó de iGEM y que me llevo hasta el sol de hoy, es la educación, porque siempre fue uno de los pilares. Desde que yo, el día 1, siempre nosotros lo que queríamos era educar al público, obviamente
tratar de mejorar nuestro proyecto y tratar de llegar a soluciones que fuesen habituales y realísticas, teniendo en consideración, ¿verdad?, la situación en Puerto Rico y todas esas vallas y obstáculos que nosotros teníamos. Nuestro objetivo siempre era, además de adelantar nuestro proyecto, mira, una de las cosas importantes para que nosotros podamos que la gente nos vea, hay que educar a la población. Puerto Rico necesita saber quién es iGEM, y por eso realmente para mí iGEM es educación. Así que mi consejo para personas que están viendo esto o personas que les interese algo, no tan solo tiene que ser, ¿verdad?, ahora hablando de la biología sintética, sino en cualquier ámbito. Si a ti te interesa algo, mira, edúcate, busca recursos, que lo hay, adéntrate, deja el impostor syndrome, porque sé que es real. Yo estoy en esta etapa ahora mismo, aquí en Boston trabajando, me mudé solo y empecé esta travesía solo, pero el impostor syndrome no me detuvo. Lo tengo todavía, lo admito, lo tengo todavía, y llevo casi 2 años trabajando como técnico de investigación, 40 horas a la semana, pero he llegado lejos desde donde estaba en Mayagüez. Y todo es porque, mira, yo sé que podría tener el impostor syndrome y pensar, mira, no, yo no puedo. Pero si tú miras atrás, tú dices, DH, yo llegué lejos, yo estoy aquí porque yo lo joseé, yo me moví, yo busqué, llamé, hice llamada, hice correo. Y no importa que, ¿verdad?, los hurdles que uno tenga, lo importante es moverse. Si tú quieres algo, búscalo y edúcate. Únanse a iGEM Room o entren a una de las charlas de iGEM, porque la gente, yo recuerdo que, mira, esto es una charla, vamos a ver qué es. Y salían como que no cambiados, pero wow, esto es algo que potencialmente es life changing. Esto puede cambiar vida. La biología sintética tiene mucho poder, y hay que aprender a usarlo, y para que las personas sepan cómo se puede utilizar y cómo el provecho que le podemos sacar es a través de la educación. Así que mi consejo para las personas, ¿verdad?, recapitulando, o únanse a iGEM Room o edúquense de lo que es lo que les interesa, no tan solo, ¿verdad?, la biología sintética, porque les va a llevar muy lejos. Y pues lo pueden tomar como ejemplo. Yo me eduqué, yo busqué, yo nunca me rendí, a pesar de que tenía el impostor syndrome, y solicité a muchas posiciones y yo pensé que no iban a aceptarme. Tuve mucho rechazo cuando me gradué, pero terminé en un buen instituto haciendo buena ciencia y dándome cuenta que lo que yo quería es otra cosa completamente de lo que yo pensaba que quería hacer. Así que busquen y no tengan miedo a preguntar. No tengan miedo a preguntar, y si les interesa algo, vayan detrás de ello, porque lo pueden conseguir. Sí, ese sería mi consejo. Y con esto culminamos la primera edición de iGEM Room BioBits. Nuevamente, Luis, muchísimas gracias por su apoyo y siempre estar dispuesto a darnos la mano. Le deseamos el mayor de los éxitos en su futura carrera y nos vemos en la próxima sesión.